La historia de Jonás es un relato profundo y conmovedor del Antiguo Testamento, contenido en un libro que lleva su nombre. Este relato ha sido fuente de inspiración y reflexión durante siglos y es un ejemplo destacado de la interacción entre la voluntad divina y la resistencia humana. A través de esta narrativa se revelan lecciones significativas sobre la obediencia, la misericordia y el propósito de Dios. La historia se desarrolla en un contexto donde el mandato divino se enfrenta a la reluctancia humana, ofreciendo una rica fuente de enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta en Israel. Un día recibió un mandato directo de Dios. Debía ir a la gran ciudad de Nínive y proclamar un mensaje de juicio debido a la maldad de sus habitantes. Nínive, capital del imperio asirio, era conocida por su grandeza y su iniquidad. Este imperio era temido y odiado por muchos, incluidos los israelitas, debido a su brutalidad y opresión. La orden de Dios era clara. Jonás debía advertir a los ninivitas sobre su inminente destrucción si no se arrepentían de sus malos caminos. Sin embargo, Jonás decidió no obedecer este mandato. En lugar de dirigirse a Nínive, embarcó en un barco que iba a Tarsis, una ciudad situada en la dirección opuesta. Este acto de desobediencia refleja una resistencia profunda que muchos de nosotros podemos sentir cuando enfrentamos tareas difíciles o desagradables. Jonás intentaba escapar no solo de la tarea encomendada, sino también de la omnipresencia de Dios. Este es un tema recurrente en la Biblia, la idea de que no podemos huir de la presencia de Dios, sin importar cuánto lo intentemos. Durante el viaje a Tarsis, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, aterrorizados, clamaron a sus dioses y arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Jonás, mientras tanto, dormía profundamente en el interior del barco. El capitán lo despertó y le instó a clamar a su Dios. Los marineros, buscando una explicación para la tormenta, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás confesó que era hebreo y que adoraba al Señor, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Reconoció que la tormenta era consecuencia de su desobediencia. Los marineros, atemorizados y sin querer tomar medidas drásticas, intentaron regresar a la costa, pero fue en vano. Finalmente, siguiendo las instrucciones de Jonás, lo arrojaron al mar y la tormenta cesó de inmediato. Este acto de sacrificio voluntario de Jonás para salvar a los demás marineros refleja la entrega y el reconocimiento de la soberanía divina. Dios, en su misericordia, preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Este periodo de tiempo es simbólico y significativo, ya que refleja un tiempo de purificación y reflexión. En este tiempo de angustia y arrepentimiento, Jonás oró al Señor desde el interior del pez. Su oración es una expresión de angustia, reconocimiento del poder de Dios y una súplica por salvación. Este momento en la historia de Jonás es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, Dios escucha nuestras oraciones y está dispuesto a ofrecer su misericordia. La oración de Jonás es un poema de gratitud y súplica. Reconoce su situación desesperada y clama a Dios por ayuda. Dios escuchó su oración y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Este acto de liberación simboliza una nueva oportunidad, una segunda oportunidad para cumplir con el propósito divino. Nuevamente, Dios habló a Jonás y le ordenó ir a Nínive y proclamar el mensaje que le había dado. Esta vez, Jonás obedeció. Viajó a Nínive y proclamó que en 40 días la ciudad sería destruida debido a su maldad. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, creyeron en el mensaje de Jonás. Ayunaron, se vistieron de cilicio y se arrepintieron de sus malos caminos. Dios, al ver su arrepentimiento, se compadeció y no llevó a cabo la destrucción que había planeado. La respuesta de los ninivitas es notable. A diferencia de otros relatos bíblicos donde los mensajes de advertencia son ignorados, en este caso, los habitantes de Nínive respondieron con un arrepentimiento genuino y colectivo.
Esta reacción subraya la posibilidad de redención y cambio, sin importar cuán grande sea el pecado. Sin embargo, Jonás se disgustó mucho por la misericordia de Dios hacia Nínive. Se retiró de la ciudad y se sentó al este, esperando ver qué sucedería. Dios hizo crecer una planta para dar sombra a Jonás y aliviar su malestar, pero al día siguiente envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. Jonás, abatido por el calor y la pérdida de la planta, expresó su deseo de morir. Dios entonces le enseñó una lección poderosa sobre la compasión y la misericordia, preguntándole a Jonás si tenía derecho a estar enojado por la planta. Dios le explicó que, así como Jonás se había preocupado por una planta que no había cultivado, él se preocupaba por Nínive, una gran ciudad con muchas personas y animales. Esta parte de la historia subraya la diferencia entre la perspectiva humana y la divina. Jonás se preocupaba por una planta efímera, mientras que Dios se preocupaba por miles de vidas humanas y animales. La lección final que Dios enseñó a Jonás es un recordatorio de su infinita compasión y misericordia que trasciende nuestra comprensión humana. La historia de Jonás es un relato atemporal que continúa inspirando y desafiando a los creyentes a vivir vidas de obediencia, arrepentimiento y compasión. Al integrar estas enseñanzas en nuestro video, podemos ofrecer un mensaje poderoso y relevante que resuene en los corazones de nuestra audiencia. La narrativa de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, nuestra disposición a obedecer sus mandatos y nuestra capacidad para mostrar compasión y misericordia a los demás. La historia de Jonás no solo es un relato de desobediencia y redención, sino también una profunda exploración de la naturaleza de la misericordia divina y la capacidad humana para el cambio. Nos enseña que, a pesar de nuestras fallas y resistencia, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Dios, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar y restaurar, guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito divino. La historia de Jonás también nos invita a considerar la diferencia entre la perspectiva humana y la divina. Jonás se preocupaba por una planta efímera, mientras que Dios se preocupaba por miles de vidas humanas y animales. Esta diferencia en prioridades y comprensión subraya la naturaleza limitada de nuestra visión humana en comparación con la infinita sabiduría y compasión de Dios. El arrepentimiento de los ninivitas es un aspecto crucial de la historia de Jonás. A pesar de su maldad, cuando escucharon el mensaje de Jonás, respondieron con un arrepentimiento genuino y colectivo. Ayunaron, se vistieron de cilicio y se apartaron de sus malos caminos. Esta respuesta subraya la posibilidad de redención y cambio, sin importar cuán grande sea el pecado. La historia de Jonás también destaca la relación entre la obediencia y la bendición. Cuando Jonás obedeció el mandato de Dios y fue a Nínive, vio el impacto de su mensaje y el arrepentimiento de la ciudad. A pesar de su inicial resistencia, la obediencia de Jonás resultó en la salvación de miles de personas. La misericordia de Dios es un tema central en la historia de Jonás. A pesar de la maldad de Nínive, Dios mostró misericordia cuando los habitantes se arrepintieron. Esta demostración de misericordia divina nos enseña sobre la naturaleza del amor y el perdón de Dios. La historia de Jonás es un relato atemporal que ofrece enseñanzas profundas sobre la obediencia, la misericordia y el propósito divino. A través de su narrativa, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra disposición a obedecer sus mandatos. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas y resistencia, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. La historia de Jonás ofrece varias enseñanzas profundas que pueden ser aplicadas en nuestra vida cotidiana. Aquí hay 3 de ellas. 1. La obediencia a Dios es fundamental.
Jonás intentó huir de la voluntad de Dios, pero no pudo escapar de su presencia ni de su plan. Esta enseñanza nos recuerda que la obediencia a Dios es esencial y que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Intentar evadir nuestras responsabilidades divinas solo conduce a más dificultades. La obediencia trae bendiciones y cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. En nuestro video podemos destacar cómo la obediencia a Dios puede llevar a resultados inesperados y milagrosos, incluso cuando inicialmente no entendemos el plan divino. 2. La misericordia y el arrepentimiento. La misericordia de Dios hacia los habitantes de Nínive, a pesar de su maldad, demuestra su amor y disposición a perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Esto nos enseña que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. El arrepentimiento genuino trae consigo el perdón y la restauración. En nuestro video podemos enfatizar cómo la compasión de Dios trasciende nuestras fallas y pecados. La historia de Nínive muestra que el arrepentimiento sincero puede cambiar el curso de nuestro destino y que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. 3. La compasión de Dios. La lección final de la planta que Dios enseñó a Jonás subraya la compasión y el amor divino. Dios se preocupa profundamente por su creación, tanto por las personas como por los animales. Esto nos recuerda la importancia de la compasión y el amor en nuestras propias vidas. Debemos aprender a ver a los demás con los ojos de Dios, mostrando misericordia y amor, incluso a aquellos que consideramos indignos. En nuestro video podemos ilustrar cómo la compasión y el amor pueden transformar vidas y comunidades, siguiendo el ejemplo de la misericordia divina. Al concluir este viaje por la fascinante historia de Jonás, recordemos las lecciones que nos ofrece, la importancia de la obediencia a Dios, la infinita misericordia divina y el poder transformador del arrepentimiento genuino. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir con mayor compasión, buscando siempre la voluntad de Dios y confiando en su propósito para nuestras vidas. Si este video te ha inspirado y has encontrado valiosas lecciones en la historia de Jonás, te invitamos a compartirlo con tus amigos y seres queridos. Al compartir este mensaje, puedes ayudar a difundir la sabiduría divina y la compasión que todos necesitamos en nuestras vidas. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido edificante y darle like si te ha gustado. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza y redención a más corazones. Gracias por tu apoyo y bendiciones para ti y los tuyos. Hasta la próxima.